Hola, ¿qué tal? Un placer saludarlos, amigos. Nuevamente estamos aquí en Armando Caras TV a través de Facebook. Recuerden, sigan mis redes sociales y también el canal de YouTube de Marino Solís, que pues aquí está presente, ¿verdad? Pero ya próximamente vienen unos cambios para el canal muy importantes y sobre todo que seguir mostrando tu cara, seguir mostrando tus puntos de vista. Bueno, amigos, les recordamos que hoy hablaremos de un tema que se viene siendo socialismo, comunismo, populismo. ¿Qué influencia negativa, positiva? Y vamos a intentar hacer un panorama corto precisamente sobre este tema. Quiero mandarle un saludo rápidamente a Jesús López, de 38 años de edad de Aguascalientes, México, el cual, bueno, pues él toca música para vivir, es una persona epiléptica y se dedica pues a tocar música para pues tratarse de su problema de epilepsia. Jesús López de Aguascalientes, muchísimas gracias por seguirnos a través de red social y por supuesto a través del canal de YouTube Armando Caras TV, donde pues bueno, aquí la cara que quieras mostrar por supuesto está abierto y vamos a tener cosas de este muchacho de Aguascalientes. Muchísimas gracias, iniciamos. Esto es Armando Caras TV y estamos en corto, ¿sale? Iniciamos. Bueno, amigos, así es, continuamos con ustedes el día de hoy en pues felicidades a todas las mamás, ¿verdad? Bueno, pues en su día ya se va a ver ya un poquito con atraso, pero bueno, no tantos días, ¿verdad? Pero hay que celebrar a las mamás todos los días. Así que, amigos, vamos a hablar de un tema precisamente que hoy seguramente pues vamos a herir muchas sensibilidades para muchas personas que pues muchas veces se fanatizan con los políticos, con candidatos, con los gobernantes y que pues bueno los defienden a morir a través de una situación provocada, inducida, que es precisamente por situaciones populistas, comunistas, que son adoctrinamientos. Pero vamos precisamente el día de hoy a presentarles un video de Alfredo Galife. ¿Quién es él? Bueno, pues es un catedrático, es asesor del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el cual durante la campaña era el asesor político del presidente de la República. Regularmente, Alfredo Galife nunca habla con los medios de comunicación mexicanos, es atípico a los medios de comunicación mexicanos. Casi todas sus entrevistas las hace en otros países, en especial Colombia. Es uno de los países donde más presenta sus puntos de vista. Y bueno, pues despotricó contra Morena precisamente como conocemos que está integrado por todas las personas de otros partidos que no precisamente hicieron un gran trabajo dentro de sus partidos, ni del PAN, ni del PRD, ni del PRI. Simplemente se cambiaron de partido y bueno, pues él destapa la caja de Pandoras sobre la división que hay entre Morena, el partido en el poder, y el gobierno, y lo peor de todo, los mismos funcionarios públicos compuestos están sobrepasando al presidente de la República y el propio asesor lo dice. Escuchemos. ¿Sí? ¿Primor? ¿Se habla mucho de primor? Priamor. Ya pasó del primor, que es PRI Morena, ahorita están en el PRI Amor, porque ya se cayó Morena. Es una porquería Morena. Eso le hace. Es una losa para el presidente Morena. ¿Cómo? Es una losa para el presidente. Totalmente. Él ya hasta se quiere salir y haría muy bien en hacerlo. Ese día sube su aceptación. Porque además hay mucha contradicción en el gabinete, hay muchas contradicciones. Mira, los imperios, hay estudios, un tal Galtung, que es un noruego, es el que más sabe, ha estudiado cómo se caen los imperios, y esto lo puedes extrapolar a regímenes, a presidentes, caen por las contradicciones. Hay mucha contradicción. Es decir, no puedes tener tú en el gabinete, obviamente es diferente el nivel, a un Poncho Romo, que es jefe de gabinete, que tiene toda una estructura ideológica, etcétera, conocida, y a un Paco Taibo,
que es un jacobino trasnochado, antihigiénico, tú lo ves, no puede ser esto, ¿no? Que cambian la Constitución para hacerlo director del Fondo de Cultura Económica. Bueno, eso es demencial. El inicio no pasa desapercibido, te la festejan. Ahorita te la cobran. No sé si me estoy explicando. Y están esperando resultados y la gente dice, no hay resultados de la 4T. Ahí es donde viene. Bueno, lo que pasa es la 4T, porque ahorita hay que entrar. El análisis del presidente es uno antes del coronavirus y va a ser otro después del coronavirus. Y si tú me preguntas hoy, está igual que el coronavirus. La presidencia entró en cuarentena. La 4T hoy está en cuarentena. ¿Ah, sí? Pues totalmente, porque mira, no tiene movilidad. Está a la defensiva. No estás proyectando. Tus proyectos ahora, ¿qué vas a hacer con tus proyectos? Con tu presupuesto. Tienes la crisis del... el peso mexicano está a nivel de cuando lo dejó Peña. Ya ves que ese era uno de los grandes logros. De 22.50 lo habían bajado hasta 18.50. Hoy ya está en 22.50. Es decir, ahí nadie hace esas cuentas, pero estás hablando de la riqueza del país, se devaluó. Bueno, regresó a los niveles de Peña. Yo diría, pareciera que estamos empezando de cero. Estamos viendo ya que cada vez más gente increpa al presidente. Esto es, está en una zona de cuestionamiento permanente. Ya se terminó desde hace un buen rato la luna de miel. Ahora es de hiel. Y ahora es de hiel, Alfredo. Se le complica. Bueno, es que... Permea intensamente la percepción que se ha generado. Se burlan, le faltan el respeto, vemos redes sociales y bueno, pues cada vez estamos como cuando Peña Nieto en el 5º año, pero es el segundo y está iniciando. Morena se ha suicidado porque se perredizó. Es decir, Morena heredó los peores defectos conjuntos de PRD, PRI y PAN. Imagínate, es un adefesio eso. Vemos a dos mujeres de entrada dándose con todos. Bueno, Jacob y Berta. La Citlali. Para empezar no se llama Jacob. Se llama Citlali ya se cambió Ibáñez, el nombre, ¿no? Ya Camacho. es legal eso de Jacob, ¿no? Y tú sabes quién estuvo detrás. Yo hasta conozco al magistrado y el político que estuvo detrás. Y ella sabe que yo lo sé. Mira, eso es lo de menos. Lo que sí voy, ella... Pero a ver, si es legal o no es legal el Jacob Polemski. O sea, bueno, sí te puedes cambiar el nombre. Sí te puedes. Pero ahorita ahí es Carolina Herrera, ¿no? La agarraron con la bolsa de Carolina. Tiene 3 nombres. Es una porquería eso de Morena. Y la Citlali es lo peor que le pudo haber ocurrido. Además, perdóname, ella fue la segunda de... Bueno, pues así está dicho precisamente por el asesor del presidente en campaña y es uno de los brazos derecho. Morena, una porquería. Así lo describe Alfredo Galife precisamente. El argumento, ahí está, sus propias palabras, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar de una situación que viene siendo el socialismo y el capitalismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencias hay? Bueno, pues vamos a explicarlo con manzanitas para que podamos entenderlo de una manera muy sencilla. Seguramente muchas personas no están acostumbradas o no conocen, ¿no? De eso se trata aquí, de qué es socialismo y qué es el capitalismo, qué ventajas, desventajas, en fin. Esto es una explicación rápida sobre estos dos prácticas socialistas y capitalismo. Veamos este reporte. Platzi proveyó el capital para producir este video de interés social. Es un ardiente debate que ha enfrentado amigos, familias y clases sociales. Ha puesto de cabeza países enteros. En el siglo XX, esta oposición fue la base de la Guerra Fría que exigía que escogieras bando: el capitalismo con Estados Unidos al frente o el socialismo liderado por la Unión Soviética. Y en la actualidad, hasta Rusia ha adoptado prácticas capitalistas y hasta en Estados Unidos se habla de los beneficios del socialismo. Así que hoy nos preguntamos, ¿capitalismo o socialismo? A mediados del siglo XIX, en Europa, sobre todo en Inglaterra, la industrialización estaba en pleno apogeo. Se producía más que nunca, pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores.
jornadas de 14 a 16 horas diarias, salarios de miseria, trabajo infantil aún peor pagado, aire contaminado y accidentes al por mayor. Y olvídate de seguridad médica o vacaciones, todo mientras los dueños de las fábricas se enriquecían sin pena alguna. Entonces un pensador alemán llamado Karl Marx se preguntó, ¿cómo llegamos a esto? Marx había leído a Hegel, quien postulaba que todo progresa a partir del enfrentamiento de contradicciones. Las sociedades también. Cada etapa del desarrollo social llevaba en sí el germen de su propia destrucción y la transformación en la siguiente. Para él, la civilización, por lo menos la europea, había pasado por las siguientes etapas. Comunismo primitivo, una época en la que los bienes escaseaban, todos los que eran capaces trabajaban y a todos los miembros de la comunidad se les repartía según su necesidad. En esta época se desarrolló la agricultura y otras técnicas que permitieron conservar y acumular bienes, lo que llevó a la segunda etapa, esclavismo. Por primera vez se dividen las clases sociales, las que trabajan y las que poseen los medios de producción. Poseen incluso a los trabajadores. En esta época existe la creencia de que los poderosos, reyes y sacerdotes, lo son gracias a que cuentan con el favor divino. Es también en esta época que aparece el Estado y lentamente va dando paso a la tercera etapa, feudalismo. En esta etapa los trabajadores ya no son esclavos, sino siervos, pero siguen sometidos a sus señores, dueños de las tierras y a quienes se les debe pagar tributo. Al final del feudalismo, gana dinero y poder una clase social de artesanos y comerciantes que habitualmente vivían en villas o burgos cercanos a los feudos. Marx los llama burgueses. Los burgueses empiezan a asociarse y a juntar su dinero para crear empresas y financiar negocios más grandes, como viajes arriesgados. Estas empresas se llaman sociedades por acciones y al dinero reunido con el propósito de que crezca se le llama capital. Por otro lado, se promueven las ideas de libertad, democracia e igualdad, lo que da origen a grandes revoluciones como la Revolución Francesa, donde la nobleza y el clero pierden el poder, o hasta la cabeza, y quienes ahora tienen la autoridad son los dueños del capital, los capitalistas. Las tierras, antes propiedad de los nobles o de las comunidades, se privatizan. Las ideas de la Ilustración traen un gran desarrollo tecnológico e industrial. Muchos granjeros y campesinos quedan en la pobreza y emigran a las ciudades para trabajar en las fábricas. Así es como surge la cuarta etapa, el capitalismo. El capitalismo es explicado y defendido por economistas como Adam Smith, y sus principales características son: las tierras, herramientas y fábricas, o sea, los medios de producción, no están en manos del Estado o de las comunidades, sino que son propiedad privada. Hay libertad de mercado. Todo mundo tiene derecho de comprar y vender lo que le apetezca, incluido el propio trabajo, y de negociar los precios según les convenga. Aquí se habla de la mano invisible del mercado, la idea de que las acciones económicas individuales, aunque parezcan egoístas, contribuyen al bienestar de la sociedad en su conjunto. El ideal capitalista es, por lo tanto, que las leyes y el Estado intervengan lo menos posible en el mercado. Libertad de empresa. Cualquiera puede empezar un negocio asumiendo los riesgos y obteniendo los beneficios. Esto propicia la competencia y la innovación. Explicado así, el capitalismo parece ideal. Entonces, ¿por qué ocurría lo que Marx presenciaba en las ciudades de Europa? Lo responderemos después de esta pausa capitalista. Uno de los principales problemas del sistema capitalista es el de la plusvalía, o sea, la ganancia que el capitalista espera obtener por su inversión. Imagina que dos personas colaboran para producir un producto. Una pone su trabajo y otra el capital para producirlo en forma de herramientas y salarios. Digamos que lograrlo costó 10 pesos y que lo pueden vender en 18. Esos 8 pesos extra son la plusvalía y retornan al capitalista. ¿No le debería tocar también a la trabajadora? Para Marx, la obtención de la plusvalía es una forma de robo y contribuía al enriquecimiento del capitalista y el empobrecimiento del trabajador, creando acumulación del capital y formando monopolios y oligarquías. Adam Smith diría: si la trabajadora no gana lo suficiente, es libre de buscar un trabajo donde gane más. Hay un mercado de trabajo y si hay más oferta de puestos, esto hará que los salarios suban. Pero también es cierto
que si hay mucha gente sin empleo, la demanda de puestos aumenta y los salarios bajarán. ¿Será que el desempleo le conviene a los capitalistas? Una de las contradicciones del capitalismo es que si llega a haber tanta gente tan pobre que no puede comprar ni lo que produce, ¿quién va a comprar las cosas y cómo va a crecer la economía? La otra es que el capitalismo supone un crecimiento ilimitado de las corporaciones. Sin embargo, los recursos del planeta son limitados y no puede proveer de materias primas ni procesar la contaminación de manera infinita. Y para rematar, ¿de dónde sacaron los capitalistas ese capital inicial? La mayoría no trabajó por él, simplemente lo heredaron. A Marx le parecía que la herencia por sí sola hacía de la competencia justa una falacia. Unos siempre empezaban con más recursos que otros. Para Milton Friedman, el único sistema que aseguraba la libertad era el capitalista, a lo que Marx respondería: ¿qué libertad puede tener quien nada posee? Por todo esto, a Karl Marx y Friedrich Engels les pareció que el capitalismo era fundamentalmente injusto y que, como los sistemas anteriores, tendría que cambiar. Pero no iba a cambiar solo. Inspirados por luchas de carácter socialista que habían ocurrido antes, publicaron el Manifiesto Comunista, que instaba a los trabajadores, llamados proletarios, a unirse y luchar para arrebatarle el poder a los capitalistas. Para ellos, una sociedad ideal sería comunista. No existirían ni las clases sociales ni la propiedad privada. Para llegar al comunismo se planteaba que se debería pasar primero por una etapa llamada socialismo. Las características más importantes del socialismo son la propiedad social de los medios de producción. Teóricamente, las herramientas, tierras y fábricas pertenecen a la sociedad en su conjunto, que se supone que está representada por el Estado. Planeación de la producción. Se evitan desperdicios, excesos y contaminación, asegurando que se produzca solo aquello que se necesita. Regulación por parte del Estado. Las actividades económicas, incluidos los precios, están reguladas por el gobierno para evitar la explotación y el abuso. Después de interesantes experiencias como la Comuna de París en 1871, 40 años después de la muerte de Marx, el socialismo tiene oportunidad de ponerse a prueba. Con la Revolución Rusa se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y otros países siguieron su ejemplo. ¿Cómo funcionó? Pues tuvo problemas muy graves. En primer lugar, se dio una enorme concentración de poder político. A pesar de que los líderes eran llamados camaradas, en la práctica dirigían regímenes autoritarios que, con el pretexto de proteger el bien común, se quedaron toda su vida en los puestos de mando. Llevaron a una gran pérdida de la libertad. Reprimieron a quienes disentían, encarcelándolos o asesinándolos. Además, al estar todo planificado y haber pocos incentivos, la innovación estaba sumamente limitada a los aspectos que interesaran al Estado. Esto aún ocurre en países como Cuba, donde por un lado todos tienen garantizada la salud y la educación, pero por el otro hay escasez de alimentos, vivienda y casi nula libertad política. Entonces, si ninguno de los dos sistemas es bueno, ¿la humanidad se quedó sin opciones? ¿No hay manera de tener las libertades que ofrece el capitalismo y la igualdad que ofrece el socialismo? En primer lugar, no todo es blanco o negro. Gracias a la unión y las luchas de los trabajadores, la mayor parte de los países actualmente tienen sistemas que mezclan en diferentes proporciones una economía capitalista con aspectos socializados. En el modelo nórdico, por ejemplo, hay libertad de empresa y de mercado, pero los trabajadores tienen fuertes sindicatos y el Estado interviene en la negociación de salarios. Y hasta en los países más capitalistas, el Estado se encarga de proporcionar carreteras y servicios públicos y, en mayor o menor medida, educación y servicios de salud. Y existe una lucha constante porque estos derechos sean cada vez mejores y mayores. Quizás si no fuera por las luchas socialistas, no tendríamos ahora jornadas de trabajo de 8 horas, salario mínimo, vacaciones, protección social de los niños o seguridad social. En segundo lugar, además de estos dos sistemas tan llamativos, existen otras propuestas. Por ejemplo, el anarquismo, que propugna por abolir el Estado, eliminar toda jerarquía y autoritarismo y trabajar en base a la cooperación y el beneficio mutuo. De hecho, los soviets originales eran organizaciones anarquistas igualitarias antes de que las reprimiera y absorbiera el Estado de la Unión Soviética. En Cataluña y España, el movimiento anarquista fue muy fuerte y se llegaron a administrar
administrar fábricas de manera colectiva y democrática con variados resultados, hasta que intervino el comunismo internacional para disolverlas, y luego Franco impuso el fascismo por la fuerza. Si te interesa este tema, puedes leer a Emma Goldman o a Piotr Kropotkin, entre otros autores anarquistas. Pero estos son solo los modelos europeos. La gente se ha organizado de diversas maneras en diferentes momentos y partes del mundo. Por ejemplo, la ciudad de Kataloyuk, en Anatolia, de hace unos 9000 años, tenía una sociedad económica y socialmente igualitaria, donde además hombres y mujeres tenían los mismos derechos. Los pueblos indígenas de toda América han tenido formas de organización diferentes que incluyen el tequio o trabajo comunitario y la toma de decisiones de manera colectiva. Estas ideas se han retomado en lugares como Cherán, donde todas las decisiones importantes se toman por consenso, o en los caracoles zapatistas, donde los medios de producción son colectivos y las decisiones las toma una junta de buen gobierno cuyos miembros son rotativos y no reciben sueldo. El país de Bután, aun siendo una monarquía, tiene una economía budista que privilegia la reciprocidad y mide su crecimiento no en Producto Interno Bruto, sino en felicidad nacional bruta. La región autónoma de Rojava, en Siria, practica una versión muy propia de socialismo democrático, donde las cooperativas, en su mayoría promovidas por mujeres, juegan un papel primordial. Como ves, capitalismo y socialismo son apenas dos de las muchas maneras en las que se pueden organizar los seres humanos, y la sociedad siempre puede cambiar. ¿Y tú? ¿Crees que se debería cambiar el sistema económico de tu país? ¿Cómo te gustaría que fuera? Curiosamente, visita platzi.com. Así es, amigos, bueno, pues aquí vimos un panorama rápido, al último sacamos nuestras conclusiones sobre el socialismo y el capitalismo. Lo cierto es que con el capitalismo, pues raramente no existe el hambre, el desarrollo personal de las personas se da regularmente, todo el mundo busca emigrar a un país capitalista. Y el socialismo mal aplicado, que la realidad la mayoría del mundo lo practican, ¿no? Como Venezuela, Cuba, todos el socialismo mal aplicado. Y es que el socialismo solamente se puede desarrollar en lugares, en sociedades reducidas. Es decir, por ejemplo, cuando usted realiza una tanda con sus vecinos o amigos o compañeros de trabajo, es una práctica socialista. ¿Por qué? Porque se hace un préstamo sin intereses, el cual no existe, es un préstamo, pero no tiene que pagar ningún interés. O en el caso de las colonias menonitas, que más adelante vamos a presentarles cómo es el sistema socialista que aplican los menonitas. Es decir, los menonitas más ricos le dan empleo a los más pobres y les dan un sueldo bueno. O por ejemplo, si a un menonita se le mueren 1 o 2 vacas, los demás menonitas le recuperan esas vacas, ya sea comprándoselas o regalándoselas. Esto precisamente es una práctica socialista, pero solamente funciona en sociedades pequeñas. Para gobiernos ha sido un verdadero fracaso y se ha significado hambre. Es ahí donde nos preocupa, donde el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dice claramente que el modelo neoliberal no funciona. El problema es que el modelo socialista o comunista no nada más no funciona, sino que es el que ha dado las peores tragedias como violencia, hambre y necesidad, que es el modelo que él promueve. Pero vamos a conocer la demagogia. ¿Qué es la demagogia? ¿Qué significa? Precisamente que es lo que el presidente de México logró convencer para ganar la elección. ¿Qué es la demagogia? ¿Alguna vez has oído hablar de la demagogia? En la historia de las doctrinas políticas se considera que fue Aristóteles quien individualizó y definió por primera vez la demagogia, definiéndola como la forma corrupta o degenerada de la democracia. Recordemos que la democracia es el derecho de las masas para elegir un gobierno. Sin embargo, como se sabe, generalmente los políticos, cuando quieren hacerse con el poder, sacan provecho de ciertas herramientas, que en realidad no benefician a nadie más que a ellos, como es el caso de la demagogia. ¿Qué es la demagogia entonces? Como es obvio, cuando los políticos quieren ganar las elecciones, porque en la democracia el pueblo elige, necesitan convencer a las personas de que ellos son la mejor opción y para eso necesitan establecer propuestas.
Y entonces, ¿cómo sabemos cuando se está usando la demagogia? Ya que los políticos necesitan halagar a los más necesitados o los más pobres. Por ejemplo, un político no le dirá a un empresario que terminará con su pobreza o decirle que le va a construir carreteras, pues es lógico que no lo necesita. Por el contrario, los que en realidad sí lo necesitan, al escuchar esas magníficas propuestas, se impresionan y empiezan a considerar a los que prometen como la mejor opción. Pero es importante resaltar que la demagogia solo se aplica cuando los que la emplean buscan beneficiarse manipulando a las grandes masas que son las que los eligen. Y por eso muchas veces se oye decir que la educación es primordial, pues las personas educadas no pueden ser engañadas fácilmente. Sin embargo, ese no es el caso de muchos de los países que actualmente conforman el mundo globalizado, y por lo mismo tienden a caer en los gobiernos dictadores y fascistas, como es el caso de los países latinoamericanos. En realidad, la democracia es frecuentemente asociada con el favorecimiento y la estimulación de las ambiciones y sentimientos de la población. Concluyendo con esto, los más afectados son aquellos que se ven obligados a desempeñar labores manuales para subsistir. Por ende, no pueden cultivar la mente y tienden a caer fácilmente en las patrañas de un demagogo. El demagogo, por otro lado, conociendo esta situación, desciende al nivel de los más humildes y simplifica el mensaje, haciendo que este sea fácil de asimilar para cualquier persona. Por ejemplo, los partidos políticos realizan anuncios como "vota por mí y dejarás de ser pobre". Y lo peor es que a veces lo hacen en canciones que ofenden la inteligencia de las personas, cuando lo correcto es realizar debates o foros para informar y dar a conocer lo que proponen. En fin, la demagogia es decirle cosas bonitas al pueblo y hacer promesas que no se pueden cumplir. Bueno, pues esa es precisamente la descripción de demagogia. ¿Y qué es un demagogo que usted a lo mejor no le ha puesto atención? ¿Cómo se expresa un demagogo de un ciudadano? ¿Cómo ve a los ciudadanos? Un ejemplo es la presidenta de Morena, conocida como Yeidekol, permítame porque es un nombre ruso, Yeidekol Pelebensky, pero su verdadero nombre es Citlali Ibáñez Camacho. Siempre se ha dicho por qué la presidenta de Morena se cambia el nombre, nunca lo ha explicado de ciencia cierta por qué lo hace, y bueno, por qué en los medios de comunicación y en todas partes quiere que le den el nombre que ella da, que es el de origen ruso. Pero ¿cómo se expresa un demagogo del pueblo, del ciudadano, del ciudadano común como usted o como yo? ¿Cómo es la expresión? Y aquí está el argumento, dicho por su propia boca. Así se expresa un demagogo. Aquí el problema que habría que entender, qué es lo que pasa, es que cuando sacas a gente de la pobreza y llegan a clase media, se les olvida de dónde vienen, porque la gente piensa como vive. Hay que conocer la historia de Venezuela para valorar lo mucho que hizo el comandante Chávez. ¿Tú lo conociste a él? Lo conocí y la verdad es que mi admiración plena. Yo le había dicho al presidente Chávez que quería conversar con él sobre los problemas económicos y financieros que se le avecinaban al país. Y entonces él me dice, pero es que con un cinismo enorme, usted no ha comprendido la revolución. La revolución se trata de mantener a los pobres pobres, pero con esperanza. Porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. No los podemos sacar a la clase media, porque dejan de ser pobres y pasan a ser nuestros enemigos. Entonces cuando llegan a ser clase media se les olvida de dónde vienen y quién los sacó. No los podemos sacar a la clase media, porque los pobres son los que votan por nosotros, los pobres son los que nos dan el poder. Hay que conocer la historia de Venezuela para valorar lo mucho que hizo el comandante Chávez. Usted lo escuchó, ¿verdad? Usted lo escuchó por su propia boca. Ese es el pensamiento que tiene Morena, que está integrado por personas que tienen preferencia por el socialismo, precisamente por el comunismo, y usted, bueno, pues lo está escuchando por su propia boca, lo está viendo. Son cosas que muchas veces la gente no le pone atención, y eso es lo que estamos haciendo, mostrando su cara a través de Armando Caras TV, mostrarles esa cara de lo que estamos haciendo. Sabemos que mucha gente es muy fanática a veces, y pues este tipo es para abrir un criterio. Quien estudia la demagogia, el populismo, el comunismo y el socialismo, quien estudia estas palabras,
podrá entender y podrá abrir más su mente a que esto es más complejo de lo que ustedes se pueden imaginar. Pero, ¿qué es el populismo? El populismo lo oímos, lo escuchamos, pero ¿cómo funciona? Porque estas prácticas existen en todo el mundo y es como precisamente personas equivocadas agarran poder y eso es un gran peligro para cualquier nación. Esto es el populismo. Vea la descripción. ¿Sabes cuál es la trampa populista? Te la hago re fácil con un cuento. Existe un pueblito donde tienen 10 gallinas que ponen un huevo cada una. De los 10 huevos, la gente del pueblo se come 8 y a la gallina vieja, que por estar más vieja ya no puede poner huevos. Los 2 huevos que quedan los empollan para tener 2 nuevas gallinas, que van a reemplazar a la que se comieron y una nueva para poder seguir poniendo huevos. Ahora tienen 11 gallinas, que ponen 11 huevos. Pueden comerse 9 huevos y el consumo aumenta de 8 a 9. Y empollan los otros 2, uno para reemplazar a la gallina más vieja y otro para crecer y poner más huevos. El proceso continúa hasta que llega un político populista y anuncia que se van a comer los 12 huevos. La gente está re feliz, porque el consumo aumentó muy rápido. Pasó de 10 a 12. Jamás había crecido tanto. Y el populista sigue manteniendo sus votos. Pero una gallina indefectiblemente envejece y ya no pone huevos. Entonces empieza a bajar el consumo, de 12 a 11. Algunas personas empiezan a preocuparse porque ven que las gallinas ahora son 11 y una envejecerá indefectiblemente. Siguen comiendo el puchero de gallina, pero cada vez hay menos huevos y menos gallinas. Por fin, suficiente gente comprende el problema y vota en contra del populista. El nuevo gobierno cuenta solo con 9 gallinas y considera que es indispensable volver a crecer. Por lo tanto, la gente del pueblo puede comer solo 7 huevos para poder empollar los otros 2. De esta manera, reemplazaremos a la gallina vieja y tendremos 10 gallinas que pondrán 10 huevos. Los periodistas dirán por todas partes que el nuevo gobierno es neoliberal, oligarca, insensible y redujo el consumo de 10 huevos a 7 huevos. Jamás había caído tanto. Los libros en las escuelas reforzarán la idea de que los liberales son ogros que odian a la gente. Pocos años más tarde, la mayoría del pueblo ya estará dispuesta a votar un nuevo gobierno populista. No te dejes engañar por la trampa populista. Parece darte mucho en el corto plazo, pero a la larga puede dejarte sin nada. Bueno, así es, como ve usted, esto es precisamente el populismo, es una imagen disfrazada, es un personaje, es un actor, no es un político, no le interesa su nación, no le interesa absolutamente nada, sino convencer a través con la necesidad de las personas. El populismo pues existe en Latinoamérica, precisamente todo el continente de Latinoamérica, Centroamérica, Sudamérica, en fin, todo lo que es nuestro continente, prácticamente todos los países de México para abajo son pobres, precisamente porque no distinguen el populismo, el comunismo, el socialismo. Son palabras que están muy complejas y que precisamente es una forma de adquirir poder. Y este video que les voy a presentar, quiero que le pongan mucha atención, porque mucha gente dice, bueno, vamos a estar Venezuela. ¿Qué sucedió en Venezuela? ¿Qué pasó en Venezuela? Precisamente Venezuela, uno de los países latinoamericanos, sudamericanos más bien, que desde 1992 para atrás era la nación más prominente, más rica, inclusive italianos, franceses, inmigraron a Venezuela por las condiciones de vida, por el clima, un lugar del Amazonas que tiene un clima privilegiado precisamente por el tipo de lugar donde está ubicado. Desafortunadamente hoy es el país más pobre del mundo, más desigual, si su situación económica es complicadísima de salir. Pero ¿qué sucedió en Venezuela? Quizás podríamos entender en México que se siembra una semilla muy parecida a la que sucedió en Venezuela, y esto es precisamente, ponga mucha atención a este video, sobre todo para que usted abra más su mente y tenga un criterio mucho más grande. Esta es la cara de Venezuela.
Hoy toca hablar de un conflicto que está de total y absoluta actualidad. Un conflicto que se desarrolla día a día y que lejos de ir a mejor, cada día pinta más feo. Hoy en Memorias de Pez toca hablar de Venezuela y de cómo este país ha podido llegar a estar como está al borde de una guerra civil. Venezuela es un país rico, muy rico en recursos naturales. Bajo el dominio español, Venezuela sirvió como mina de metales preciosos. Sus minas de oro nutrieron las arcas españolas desde el siglo XVI, mientras que otros recursos como el cacao, el tabaco, el azúcar o el cuero serían muy codiciados más tarde y exportados a Europa. También de Venezuela posteriormente se extraerán diamantes, plata, perlas y un sinfín de minerales más. Recordad esto porque la riqueza en recursos naturales de Venezuela es la clave del conflicto. El caso es que Venezuela ansiaba independizarse del Imperio Español. La Ilustración y las ideas que surgieron de la Revolución Francesa calaron en los criollos. Cuando Napoleón invade España, los independentistas ven una oportunidad perfecta que no pueden dejar escapar. Es aquí donde surgirá el gran referente para millones de venezolanos, Simón Bolívar. Simón Bolívar fue quien lideró la lucha independentista. La hasta entonces provincia de Venezuela fue primero integrada en lo que se llamó la Gran Colombia, y más tarde se independizó de esta, siendo ya completamente independiente. Bolívar dejaría una frase antes de morir que merece ser recordada: América es ingobernable. Hablar de la historia política de Venezuela es hablar de dictaduras, ya que durante todo el siglo XIX solo las guerras civiles las interrumpieron. Lo mismo ocurriría en el principio del siglo XX. En 1908 llegaría al poder el dictador Juan Vicente Gómez, que se encontraba una gran crisis económica provocada por la deuda de Venezuela con las grandes potencias mundiales. Desde la independencia de Venezuela, el gran problema del país siempre había sido la extrema pobreza de una gran parte de su población. Sin embargo, en 1910 se descubrió en Venezuela un recurso mucho más valioso que el oro: el petróleo. En menos de 10 años, Venezuela se convirtió en el mayor exportador del mundo y su deuda exterior simplemente desapareció. ¿Sirvió esta nueva riqueza para mejorar el nivel de vida de los venezolanos? Pues no. El analfabetismo seguía siendo muy alto y la pobreza extrema. Debido a la riqueza que generaba el petróleo, se descuidaron otros sectores claves como la agricultura o otro tipo de industrias, y además, como no se producía otra cosa que no fuese petróleo, todo lo que hacía falta a Venezuela para subsistir se importaba desde el extranjero. De esta manera, Venezuela pasa a tener una economía basada exclusivamente en el petróleo. Tras la muerte de Juan Vicente Gómez en 1935 vendrían más dictaduras, hasta que el coronel Marcos Pérez Jiménez es derrocado en 1958. A partir de esta fecha, todos los dirigentes del país se elegirán mediante elecciones. Al calor del petróleo, las infraestructuras del país comenzaron a mejorar. Sin embargo, la pobreza y las desigualdades entre unas élites muy ricas que se habían hecho de oro con el petróleo y la mayoría social muy pobre seguían ahí. Venezuela continuó durante los años 60 desarrollándose, y más aún cuando el precio mundial del petróleo subió como la espuma a principios de los 70. La bonanza permitió al presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizar las industrias del hierro, y como no podía ser de otra manera, también la del petróleo. Sin embargo, el sueño venezolano llegaría a su fin. A finales de los 70 el precio del petróleo comienza a bajar y Venezuela se ve obligada a pedir prestado a otros países para financiarse. Sin embargo, el precio del petróleo continuó bajando y Venezuela comenzó a pasarlo verdaderamente mal para poder pagar sus deudas. Esta situación obligó al gobierno de Pérez Jiménez a introducir medidas de austeridad. Es decir, el precio de la fiebre del petróleo cayó directamente sobre las clases populares, las cuales no habían mejorado mucho su situación durante los años de bonanza. Además, las protestas eran frecuentes y a menudo violentas. Especialmente violenta fue la del Caracazo, con más de 300 muertos. En 1992 se lleva a cabo un intento de golpe de estado por parte del comandante Hugo Chávez que fracasa y este es encarcelado. El mismo año, otros oficiales intentan un segundo golpe que también resulta ser un fracaso. En los 90, Venezuela es un país sumido en una gran miseria: corrupción, pobreza, subidas de precios, devaluación de la moneda, auge del narcotráfico, etc. En este contexto, Hugo Chávez, golpista en 1992, se presenta en 1998 a las elecciones presidenciales con un programa socialista, presentándose a sí mismo como el nuevo Simón Bolívar y prometiendo una revolución social que repartiese la escasa riqueza de Venezuela.
Chávez ganó las elecciones y comenzó con su programa. Durante los primeros años de su gobierno, la sociedad venezolana se dividió entre chavistas, que apoyaban el proyecto bolivariano, y opositores, que demandaban una mayor libertad económica. Sin embargo, Chávez supo ganarse a gran parte de las clases populares con programas estatales de ayuda a los más necesitados y volvió a ganar las elecciones. La oposición intentó derrocar a Chávez en 2002 por la fuerza y lo volvió a intentar una vez más con una huelga general que paralizó el país durante 63 días. Todo ello sin ningún tipo de éxito. En la primera década del siglo XXI, el precio del petróleo volvió a subir como la espuma, lo que le dio un gran poder al gobierno chavista, que continuó con su programa de ayudas sociales. En 2007, Chávez es reelegido por tercera vez. Esta tercera legislatura se centró en sus relaciones internacionales, promoviendo un bloque anti-Estados Unidos con países como Bolivia o Cuba. Estados Unidos, presidido por entonces por Bush, declaró a Venezuela como parte del eje del mal. La nueva década comenzaba con un gran problema que hizo tambalearse al gobierno chavista. Una sequía produjo una crisis energética y de agua sin precedentes. Una crisis que duraría cerca de 2 años y que se cobró el puesto de varios dirigentes chavistas. Hugo Chávez, enfermo de cáncer, gana sus cuartas elecciones presidenciales. Poco después, el presidente venezolano muere y se celebran unas elecciones que son ganadas por el candidato chavista Nicolás Maduro. Durante los últimos mandatos de Chávez, la oposición parlamentaria y callejera habían sido constantes, pero esta se ve muy reforzada cuando Maduro llega al poder. Maduro, que no goza del carisma ni la popularidad de Chávez, ve como el precio mundial del petróleo comienza a bajar de nuevo. Esto agrava los problemas de escasez de productos básicos existentes en Venezuela, lo que a su vez agrava la inflación y el desempleo. Y todo ello provoca nuevas dificultades para pagar la deuda exterior del país. Esta nueva crisis ha sumido a Venezuela en un clima de violencia entre gobierno y opositores. Maduro ha respondido a la beligerancia de la oposición con medidas que blindan al gobierno y lo hacen prácticamente intocable. Los opositores acusan a Maduro de dictador, mientras que este acusa a los opositores de traidores y golpistas. Y además también acusa a Estados Unidos de estar detrás de todos los males económicos de Venezuela. Al final son los encarcelamientos, las acusaciones cruzadas, las muertes, los disturbios y la pobreza quienes de verdad gobiernan Venezuela. ¿Está el mundo el tiempo de salvarla o está Venezuela condenada? Por supuesto, podéis comentar sobre este tema, sobre el conflicto, y si os ha gustado el canal, suscribiros, darle a like. Y así, una sola persona puede destruir un país simplemente utilizando populismo, demagogia, comunismo. Una sola persona puede destruir un país en pocos años. Así es lo que sucedió el panorama real de Venezuela, precisamente mientras que una población, especialmente latinoamericana, prácticamente desde México para abajo, las poblaciones latinoamericanas son sumamente surrealistas, es decir, que necesitan a un héroe, una persona que les convenza de que los va a salvar de algo que no los tiene que salvar. El comunismo siempre dividirá al rico y al pobre, es decir, tú eres pobre por culpa del rico, y eso es precisamente lo que está sucediendo. Por ejemplo, en México actualmente podemos decir que actualmente en México las empresas Netflix y otras empresas de entretenimiento tendrán que pagar impuestos, pero el impuesto no lo paga la empresa, lo vamos a pagar los ciudadanos. Es decir, los impuestos solamente son triangulados. Netflix, si te cobraba 100 pesos, un ejemplo, pues te va a cobrar 120 y 20 pesos van a ir más para el gobierno. Regularmente, le repito, el demagogo te dice que te va a hacer justicia, que te va a hacer moral, que las leyes es él, que el Salvador es él, que él es honesto y todos los demás no son honestos. Es una forma de convencerte a través de la mentira y a través de de una imagen que realmente no la tiene. El demagogo, por ejemplo, te miente. Este caso, por ejemplo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, fue mano derecha y fue el operador político de Carlos Salinas de Gortari en 1988. Hay que recordar algo que es muy importante que usted lo sepa. La forma de gobierno es la misma. Usted recordará que Carlos Salinas de Gortari creó un programa que se llama Solidaridad.
Inclusive le hizo una canción que fue cantada por muchísimos artistas muy famosos. Esta canción Solidaridad consistía en que el gobierno, por ejemplo, le daba el material a las comunidades para pavimentar, poner el drenaje, poner la luz, pero la mano de obra tenía que ser por los pobladores. Este programa Solidaridad fue una práctica socialista de incluir a las personas en la obra. El presidente de México es de la misma ideología de Carlos Salinas de Gortari, porque fue prácticamente su brazo derecho. Y esto, decir que tener un divorcio, una pelea entre Carlos Salinas de Gortari y Andrés Manuel López Obrador, es precisamente por intereses. Eso fue el rompimiento. Otra de las cosas más de los demagogos, que siempre dicen que el pueblo tiene una riqueza espiritual, pero sus hijos pues tienen una riqueza económica. En casi un año y medio, los hijos del presidente Andrés Manuel López Obrador ya tienen grandes empresas como una cervecería, inexplicablemente en tan solo un año. Pero precisamente la imagen de un demagogo hace que la gente pues solamente vea lo bueno y no vea lo malo. Ese es uno de los grandes problemas de una sociedad que no quiere ver más allá o que lo está viendo. En el 2021, los mexicanos tenemos un gran reto de analizar realmente por quién debemos de votar. Y bueno, pues si hablamos en 36 años, en México pues no dejaba de crecer, crecía poquito, la economía 1%, 2%, pero en 36 años México cayó el menos 3.9% en este gobierno en el primer año. Estamos hablando en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tan solo el nivel más alto lo tuvo Carlos Salinas de Gortari, el 4%, y pues el nivel promedio que tuvo precisamente fue Enrique Peña Nieto, tuvo el 2.4%. Tuvo mucho más precisamente que Vicente Fox y Felipe Calderón, que venían de extracción panista. Y pues el país no dejaba de crecer. El nivel bajo, que más bajo que tuvo, fue Miguel de la Madrid con 0.6%, pero en sí el país no dejó de crecer. Y aquí es donde está el dilema de qué está sucediendo. Quiere decir que entre más pobres haya, el presidente va a ser más popular. Y ahí es donde tenemos que entrar a la reflexión. Se pronostica que para el 2022, según el INEGI y otras fuentes, podría haber 8 millones de desempleados en México, aumentando, y esto pues significa algo muy grave en todos los niveles. Así es. ¿Qué sucede con los demagogos? Regularmente pues siempre se benefician amigos, socios, cómplices, chayoteros. Por ejemplo, los empleados de gobierno que les va bien regularmente defienden el modo de vida que tienen, porque pues ellos aparentemente no batallan. Lo que no se dan cuenta que entre más poder agarra un demagogo, ningún empleo, incluyendo de gobierno, se vuelve seguro, inclusive se vuelve riesgo en todos los niveles. Amigos, pues este fue el tema de hoy, fue populismo, comunismo, socialismo, demagogo, en fin. Lo importante es que estas palabras, cuando las analizamos, las estudiamos, nos vamos a dar cuenta realmente cuando un político nos intenta manipular o nos intenta engañar. Esa es una responsabilidad ciudadana, analizar, informarnos. Esto precisamente es armando caras. Nosotros ya mostramos esta cara. Ustedes les toca analizarlos. Amigos, ¿qué tal? Bueno, me despido por esta... Aquí es de noche ahorita, pero me despido y les doy las gracias. Y compartan. Y quiero agradecer a todas las personas que nos siguen mandando solicitudes en el Facebook. Me da muchísimo gusto de los estados de la República Mexicana. Me da mucho gusto, ¿verdad? Que estén atentos. Estos son temas pensantes para personas que les interese cosas de interés general. Estos son temas que buscamos pues argumentar, ¿no? De cierta forma. Arturo Sánchez, te mando un saludo. También quiero decirles a Alma Andrade, Adrián Vizcárraga, también de Yucatán, fíjese, San Luis Potosí, de Aguascalientes, y toda esta gente que nos ve en los estados de la República. Recuerde, pues estos son temas de interés general y muy importante, ¿no? La realidad es que México, pues sí tiene un demagogo,
un demagogo como presidente, efectivamente. Y bueno, pues la situación es que aquí nos toca a nosotros los ciudadanos analizar, pensar, informarnos sobre el comunismo, socialismo, populismo y sobre estas prácticas o estas doctrinas. Nos toca a nosotros informarnos y sacar siempre un amplio criterio. Viene el 2021. La decisión siempre va a ser de todos, mientras que nuestro sistema electoral no se toque. Muchísimas gracias a todos ustedes.